Muy buenos días, su señoría, muy buenos días, señor fiscal, muy buenos días a todas las personas que hacen parte el día de hoy de esta audiencia, a Ministerio Público, organismos de control y demás terceros intervinientes en el proceso, a las partes. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Camilo Andrés Castillo Sánchez, soy abogado de profesión, especialista en procesos de familia. Llevo ejerciendo la profesión del derecho un poco más de 15 años, resido en la ciudad de Bucaramanga, en la misma ciudad se encuentra mi despacho y fue a ese despacho en el que hace un par de semanas el señor Gerardo Contreras fue a solicitar mis servicios de representación legal en este proceso que el día de hoy estamos llevando todos nosotros los aquí presentes para la generación de unas medidas cautelares privativas de libertad por inasistencia alimentaria. En primer lugar, su señoría, no voy a abordar la previsión taxativa de la norma, no voy a dar un argumento desde el positivismo jurídico. Creo que todos entendemos y nadie de las personas aquí presentes cuestionan la directriz que representa la normatividad para nosotros como individuos en sociedad, para nosotros como individuos encargados de la construcción del tejido social, que entendemos lo que está bien, lo que no está bien y la manera en la que se debe desarrollar convivencialmente hablando todas y cada una de las personas en el entendido de el ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes. Con el pasar del tiempo, la concepción de familia y el núcleo familiar tradicional ha mutado, ha evolucionado hacia otras vertientes. Entendemos como familia ya diferentes tipos de comunidades formadas en torno al amor y al sentido de responsabilidad que tenemos los unos por los otros. Dichas responsabilidades, dichos sentidos de pertenencia a nuestro hogar se formulan desde diferentes caracteres de formación. El sentido del deber, que muchos entendemos que la misma administración de justicia ha tratado de taxificar de manera onerosa, es tal vez uno de los principales caracteres, pero no es el único y no es tampoco, su señoría, el más importante. ¿Y a qué me refiero con esto que acabo de mencionar? El ser padre o el ser madre, independiente del aspecto consuetudinario del que la sociedad nos ha arrastrado hasta el día de hoy, va más allá de proveer, de garantizar sustento económico y estabilidad económica. Son tiempos difíciles para todos. Venimos de una pandemia, venimos de una serie de sucesos que nos marcaron a todos nosotros como sociedad. Algunas familias, numerosas familias perdieron a sus seres queridos, muchos perdieron sus fuentes de ingreso primarias y esa es la situación que se presenta en este momento con mi cliente. Después de la pandemia, mi cliente pierde su fuente de ingreso primario económica, su sustento vital. En un momento, como ya lo hemos discutido anteriormente, él no cuenta con la capacidad económica para hacerse cargo de su hija. La madre decide iniciar un proceso por inasistencia alimentaria. La Fiscalía busca el día de hoy medidas cautelares de privación de libertad por las reiteradas faltas, los reiterados incumplimientos por parte de mi cliente a sus obligaciones como padres, a sus obligaciones económicas, su señoría. ¿Qué entendemos todos nosotros por ser padre o madre? ¿Cuáles son las obligaciones puntuales? ¿Y qué podemos poner en contrapeso? ¿Cómo podemos equilibrar la balanza? ¿Cómo podemos ponderar? Hacer un leve ejercicio de ponderación de principios sobre subsunción de los mismos a la hora de identificar en qué momento falla
un individuo como padre o como madre. Mi cliente, si bien no ha cumplido con sus obligaciones económicas, ha sido un padre presente, ha brindado el sustento psicológico, emocional, integral, desarrollo a salud mental, a salud y desarrollo psicomotriz del infante con su paternidad presente en los últimos 3 años desde que inició la pandemia. Como lo hemos mencionado anteriormente, como se han adjuntado las respectivas pruebas y los testimonios, entre esos el testimonio de la infante de su hija, se logra evidenciar que ha sido un padre presente. Se logra evidenciar que ha sido un padre que ha cumplido a cabalidad con el desarrollo emocional, mental y psicológico de su hija. Y ahora hago hincapié en este momento puntual de los hechos, porque es necesario que la Administración de Justicia examine cuáles son las garantías que tienen los padres también. Las garantías frente al incumplimiento de ciertas obligaciones y cómo funciona ese ejercicio de ponderación de qué obligación resulta ser más importante que la otra o en qué punto logramos dar un equilibrio en la balanza. Porque, lo digo en términos un poco coloquiales, es un injusto el pensar que mi cliente vaya a ser privado de su libertad por un incumplimiento a obligaciones económicas que tiene con su hijo cuando ha acompañado al menor desde el momento de su nacimiento, ha brindado calor, amor, dándole sentido pleno a la paternidad. Como se evidencia en los testimonios, si el menor puede escoger con qué persona quisiera estar en su hogar, escoge a su padre. Es su padre quien ha sido su compañía, su socorro, su amor más profundo. Y eso, su señoría, es algo que no se construye a partir del dinero. Si bien existen una serie de obligaciones onerosas y una serie de responsabilidades que se deben cumplir desde la paternidad, no es lo más importante. El desarrollo del ser humano, el desarrollo de la personalidad, desde lazos de afectos seguros que generen confianza en el entorno, en sí mismo, que permitan el sano desarrollo de los menores, a mi humilde consideración, es tal vez el carácter más importante a la hora de formar un hogar. El dinero es muy determinante y en todos los aspectos de la vida siempre será muy determinante, pero no es lo más importante. Mi invitación el día de hoy, su señoría, es a que podamos realizar una reflexión desde el mero conocimiento de la palabra justicia, brindar soluciones justas a las personas que vienen a la administración de justicia, a buscar ese apoyo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos. Yo no vengo aquí a contraargumentar la posición de la Fiscalía frente a los incumplimientos onerosos de mi cliente, pero sí vengo a solicitar de manera puntual y a exigirle a la Administración de Justicia de la Providencia Judicial la no procedencia de esta medida cautelar intramural a mi cliente, ya que no representa, en primer lugar, un peligro para la sociedad. En segundo, no es proporcional, no es equivalente a la falta, al incumplimiento que mi cliente ha tenido en los últimos años, por las razones anteriormente ya expuestas. Espero que se examine de la mejor manera todos y cada uno de los puntos que se han traído a colación
y que la respuesta sea la más favorable, no para mi cliente, no para la contraparte, no para la fiscalía, para el menor, para el desarrollo, para la felicidad, para el crecimiento sano de ese infante que necesita a su padre y que ve en su padre ese apoyo incondicional desde sus primeros momentos en este mundo. Muchas gracias, su señoría.